Todo bien. Sí, yo creo que te habló a ver qué plan era. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Está bueno. Buenas noches, Ham. Bezrat Hashem, la clase de Torah de hoy, las verajot de la ciudad sean Leilul Ishmat, Yosef Mordejai Ben Lela, Tere Bat Yemile, Jack Ben Miriam, Fortuna Bat René y David Ben Mazal, Ruach Hashem Ben Jaime Ganaim. ¿Cuánto tarda un rezo en ser respondido? ¿Cuánta distancia hay de aquí a allá y de allá para acá? Todos nosotros rezamos, pedimos, suplicamos, rogamos, y se supone que no hay distancia, es directo, ¿no? Uno habla con Dios. Y sin embargo, en ocasiones vemos que los rezos no se responden. Una vez una persona me dijo, sí se responden, nada más te dijeron que no. ¿Qué dirían de esa respuesta? ¿Podría ser una posibilidad? Que sí te respondieron, la respuesta es no. No todo lo que quieres te lo pueden dar. ¿Podría ser una opción? Sí. ¿O no es una opción? Sí es. Vamos a estudiar Bezrat Hashem de varias fuentes muy interesantes que nos pueden cambiar un poquito el enfoque sobre el tema. El Talmud en el Tratado de Berajot dice Gedolá Tefilá Yoter y Maasim Tovim. Tiene más mérito y más poder el rezo que las buenas acciones. ¿De dónde lo aprendemos? De Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu, dice el Talmud, era el más grande en buenas acciones. No era más grande que él. Era lo máximo que hay. Y sin embargo, el poder de sus rezos siempre fue lo más grande que él tenía. Entonces, uno podría decir, bueno, debido a sus buenas acciones, sus rezos se potenciaban más, ¿no? Vamos a ver que no es así. Continúa el Talmud y dice, Gedolat Tefilá Yoter Mina Korbanot. Es más grande el poder del rezo que el de los sacrificios. Y aquí tampoco entendemos nada. Se supone que los rezos, ¿qué son? Sacrificio. Vienen a sustituir los sacrificios. Antes estaba el templo sagrado, ya no está. Un Shalemá Parim Sefatenu. ¿Cómo vamos a sustituir todo lo que se hacía de ofrendas y sacrificios con nuestros labios? Entonces deberían de ser iguales. El rezo y los sacrificios. Dice el Talmud, no. ¿Qué es más grande? El rezo. Lo yatsu Israel ni Mitzrayim, el alidet tefilá. Continúan los jajamim en el Midrash y dicen, ¿por qué salimos de Egipto? ¿Gracias a qué salimos de ahí, de la esclavitud? Clamaron. Gracias a los rezos. Había un decreto que íbamos a permanecer esclavos 400 años. No estuvimos ahí 400 años. Estuvimos 210 nada más. ¿Por qué salimos antes? Dice claramente la Torá, debido a que el pueblo clamó a Dios. Dice el Midrash, todavía más. En nuestras generaciones, ya hablaban hace muchos años, que no tenemos profetas, ya no tenemos el Cohen Gadol, el gran sacerdote, que tenía un pectoral donde las letras se alumbraban para dar señales divinas, mensajes. Ya no hay eso. ¿Qué es lo que quedó? Tefilá Bilbao. El rezo es lo único que tenemos hoy. Eus de Grimba Tefilá. Sean cuidadosos en rezar. She'en midah jered yafá emena. No hay nada mejor que el rezo. Y ahí era la frase importante, que viene a refutar todos los pensamientos pesimistas que tenemos a veces. Afilu en Adam kedaile anot bitfilato, aún aquel que no es merecedor de que le respondan sus rezos. Kevan shemitpalel, por cuanto que está rezando, umarbe betahanunim, y aumenta y ruega, dice Dios, ani oseja ese imo, voy a actuar con él y le voy a hacer favores. ¿Qué quiere decir todo esto?
Todos los rezos sirven entonces. El rezo es la llave para obtener cosas. En Akadosh Barujú posel tefilat kol beria. Dice el Midrash Tanjumá, Dios no desprecia la tefilá de ninguna criatura, de nadie, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho. Dice Dios, tú pídeme, ahí estoy para ti, siempre te voy a escuchar. Dice Rabbi Yaakov Israel Kanievski, ya fallecido, de bendita memoria, conocido como el Staipeler, el padre de Rab Chaim Kanievski, que falleció hace pocos años en Benévera. En ocasiones vemos a una abuela que prende sus velas los viernes en la tarde y aprovecha para pedir por su marido, para pedir por sus hijos, y en ocasiones no vemos resultados. Parece que no está sirviendo de nada. Pero espérate tantito, dice el Rab, vas a ver una posibilidad que a sus nietos le va a ir muy bien. Y aparentemente sus nietos no tienen mérito para todo lo bueno que están recibiendo. ¿Y por qué lo están recibiendo? Por el mérito de los abuelos. Por el rezo de la abuela. Y la abuela pensó que no le estaban respondiendo. Pero no es que no le estaban respondiendo. Le estaban guardando sus rezos para después. ¿Cómo puede servir el rezo? Si algo ya está decretado, no lo puedes cambiar. Vamos a hablar para bien y para mejor. Si hay, lo halen, un decreto negativo, Barmina, una cosa negativa, ya está decretada, ¿la puedes cambiar? Sí, se puede. Si ya está decretada, Se puede cambiar. ¿se puede cambiar? Entonces dice el Sefer Aikarim, cuando tú rezas, tú te elevas, tú cambias. Al momento que tú eres otro, el decreto ya no aplica para ti. Ese decreto negativo era para X. Tú no eres X. Tú has cambiado. ¿En qué momento cambiaste? Cuando te acercaste a Dios por medio del rezo. Nosotros rezamos 3 veces al día, ¿cierto o falso? Sí. Falso. ¿Por qué es cierto? Son 3 tefilotas. ¿Rezamos 3 veces al día? Y a cada Bueno, rato siempre. estamos, Dios. No, rezamos mucho más de 3 veces al día. El rezo original es el rezo que te surge a ti de tu corazón en un momento en el que te sientes que necesitas, con tus palabras, sin un texto definido. ¿Cuántas veces le hablan ustedes al Creador en el día? Todo el día, perdón. Muchas veces. Todo el día. ¿Usted todo el día? Hago interrupción para ir al baño, perdón. Nada más ahí. Porque me dijeron que era haram llevarlo al baño. Entonces digo, bueno, ya no. Pero sí, la verdad sí no tengo conexión con él, El rezo original, no salgo a la calle, no hago nada. el rezo original puede surgir en cualquier momento del día o de la noche. No, todo el día. Simplemente cualquier cosa que digas, Dios, ayúdame a que me vaya bien. Eso es un rezo. Dios, ayúdame, me duele algo, cúrame. Alguien que va a entrar a cierto procedimiento y dice, Dios, que salga todo bien. Eso es rezar. No solamente los 3 rezos oficiales, con los textos determinados. En cualquier momento tú te puedes dirigir a Dios y pedirle y rezar. Dice el Midrash, Retzonjale da kohash el tefilá. ¿Quieres conocer la fuerza del rezo? Que sepas que siempre será respondido. Siempre. Y menó seculá o sejetzia. Si no te dan todo, mínimo te dan la mitad. Nunca te vas a ir con las manos vacías. Hashem, quiero 20 millones de dólares. Pídele 20 millones de dólares, te va a dar 10. Pídele 40 y te va a dar 20. Querías 20. Pídele 40. Sin embargo, hay algo muy importante, esencial, lo básico. El alma del rezo es el sentimiento. Los sabios comparan los textos que tenemos hoy en día como el sobre para enviarlo a las alturas. Tú agarras el libro de rezos
y lees, y lees, y lees, y lees. Todo eso que lees es únicamente el sobre. ¿Qué va incluido ahí? Los sentimientos, los pensamientos que hayas tenido al momento de leer. Porque todos leemos lo mismo. Todo el pueblo judío lee lo mismo. Pero no todos piensan ni sienten lo mismo. Una parte es el cuerpo y la otra es el alma. Las palabras son el cuerpo, el alma es el sentimiento. ¿Cuánto sentimiento le podemos poner a un rezo? Depende cómo esté la situación de cada quien. Alguien que tiene una situación delicada o desesperada, tal vez va a rezar con toda el alma. Y alguien que se siente tranquilo, pues va a rezar normal, va a rezar tranquilo. Sin embargo, dice el Talmud, no te esperes a que pase algo para rezar. Reza cuando todo está bien. Alguien que está sano, no se le ocurre rezar por salud. ¿Por qué no? No lo necesito. Porque la tiene salud. Él no pide salud. Él está sano. Él está perfecto. ¿Todos conocen la historia de Superman? ¿Conocen la historia de Superman? El intérprete. Del bueno. ¿Quién es el intérprete? Vas bien, vas bien. No, Clark Kent es el personaje de la película. Christopher Reeve. Muy bien. Christopher Reeve fue el actor de Superman, el más famoso. Era un deportista extremo. Hacía todo tipo de deportes. Medía casi 2 metros de altura, era atractivo, era exitoso, películas, televisión, teatro, todo lo que se puedan imaginar. Volaba, piloteaba aviones, hockey, equitación, todo. Él escribió un libro que se llama Still Me. Si quieren, leanlo. Está bueno. En ese libro él cuenta su historia. ¿Cuál es la historia? La parte más impactante. Fue una vez, no se enfermó. No, yo les voy a platicar la historia rápida, porque no es mi tema. La clase no se llama Superman, pero era importante mencionar. Él fue en una ocasión, era una competencia de exhibición. Él iba galopando su caballo, Bok se llamaba. Lo conocía desde hace varios meses y saltaban obstáculos. De repente, en uno de esos, de manera inesperada, el caballo frenó en seco, no brincó. Justo estaban ahí los obstáculos, el caballo frena. Y él se fue y cayó con la cabeza. No cayó con las manos, cayó con la cabeza. En ese mismo segundo, su cabeza, su cráneo, se desprendió de su columna, de su cuerpo. Solamente la piel conectó la cabeza con lo demás, pero por dentro estaba desconectado completamente. Le hicieron una operación donde pudieron volver a colocar el cráneo, la cabeza, conectada con los huesos del cuerpo. Pero a partir de ahí, no podía sentir ni mover absolutamente nada del cuello para abajo. Cero. Cero sensación, cero movimiento. Así estuvo durante varios años. Ya no les voy a decir más porque les voy a spoilear el libro. Pero ¿qué dice ahí? Que él se dio cuenta de cómo es la vida. Él dice, yo lo tenía todo. Era fantástica mi vida, estaba en el mejor momento. Y en un segundo, de repente todo cambió. ¿Quién tiene que esperar a ello? Nadie. Uno tiene que rezar que las cosas buenas que tiene Se conserva. las conserve y las pueda disfrutar. Cuando Jacob, el patriarca, le pidió a Shem Tefilá, le dijo, Dios, dame lehem lejol ubeged lilbosh. Quiero pan para comer, ropa para vestir. Obviamente que el pan es para comer y la ropa es para vestir. ¿Para qué lo tiene que poner? Pero Jacob estaba pidiendo, quiero poder comer. No nada más tener comida, poderla comer. No nada más tener la ropa, podérmela poner, poderla vestir. Tenemos que rezar siempre y saber que el rezo siempre funciona. Y si no obtienes todo lo que quieres, te van a dar aunque sea la mitad. Y si no hoy,
después. Y si no para ti, para tus hijos o para tus nietos. ¿Y por qué la mitad, Jajam? ¿Por qué dice la mitad? Lo aprende de unos versículos de la Torah. Mínimo la mitad. Mínimo la mitad. No está mal. ¿Sí o no? ¿Tú has obtenido la mitad de tus deseos Más de en la vida? ¿Más? Más de la Eres privilegiado. Más. Dice el Talmud Yerushalmi, Im kiven Adam litfilah, si uno se concentra y pone el corazón a la hora de rezar, tiene asegurado que sus rezos son escuchados. Garantía. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué a veces no? Una opción podría ser, no nos concentramos lo suficiente. Puede ser una opción. Dice el Talmud en el Tratado de Berajot, cuando se destruyó el Bet HaMikdash, se cerraron los portones de los rezos. ¿Qué quiere decir? Que hay selectivo el acceso. A veces lo abren, a veces no. Sin embargo, Sha'arei Dim'a lo nin'alu. Los portones de las lágrimas, esos nunca se han cerrado. ¿Qué reflejan las lágrimas? Sentimiento intenso, puro, verdadero. Es una lágrima. No que te picas el ojo. Una lágrima real. Quiere decir que sientes que Dios es el único que te puede ayudar. En ese momento las puertas se abren en automático. Dice Rabbi Hanina, todo aquel que alarga y pide y pide y pide, al final va a obtener resultados. Hay una tefilá que se responde inmediato. Otra en 3 días. Otra puede ser en 30 años. ¿Oyeron las palabras? ¿Pero qué? Nunca se pierde. Nunca pierdas la esperanza de un rezo. Al final vas a obtener algo. Puede ser hoy, puede ser en 3 días, puede ser en 30 años. ¿Cuáles son los tips que pueden mejorar la efectividad del rezo? Vamos a ver algunos. Número 1. Tefilá betzibur. Cuando uno reza con un grupo de personas. 10 mínimo. Dice Maimónides, Tefilat Tzibur Nishmat Tamid. La tefilá, un rezo de la congregación, siempre es recibido. No es lo mismo que reces solo a que vayas al templo y reces con los demás. El Código de Leyes judío dice más todavía. ¿Qué pasa si ya no es el horario del rezo? Ya acabaron, ya se fueron todos. Reza solo. Ve al templo y reza. Solo, pero en el templo. ¿Por qué? Porque hay santidad y eso también ayuda. Aunque sea solo. Increíble. Uno reza solo, pero estás en el templo, tiene más potencia. Dice el Benishai, algo también fantástico. Hay 3 momentos en el día donde los rezos son aceptados. 3 momentos. ¿Cuáles son? Está buenísimo saber esto. 3 momentos. Dice, cuando la congregación reza en la mañana, cuando la congregación reza en la tarde y cuando la congregación reza en la noche. ¿Qué quiere decir? Que aunque vayas a rezar solo por alguna razón, reza a la misma hora que los que están rezando en el templo. Te fuiste de viaje y dices, ya maravilla, me paro a las 11 de la mañana y rezo. Rápido. Digo el Shema, la Amidá. No, reza a la misma hora que rezan ellos. A esa hora los portones están abiertos, dice el Benishai. Es un tip que puede ayudar. Otra. Limuda Torah. Cuando uno estudia Torah, rompe barreras y sus rezos se escuchan más fácil. Entonces, si uno quiere pedir algo especial a Dios, que dedique unos minutos antes a estudiar algo de Torah, rompe todos los impedimentos que hay y su rezo llega. Es otro tipo. Uno más. Dice Maimónides en las leyes de arrepentimiento. Estamos en el mes de Elul, antes de Rosh Hashanah. ¿De qué se trata este mes? Reflexionar, pedir perdón. De reflexionar, de pedir perdón, de cambiar, de mejorar, cada quien hacer un esfuerzo. Dice Maimónides,
Kama me'ulá ma'alat ateshuvá. Te voy a enseñar qué tan increíble es el poder del cambio, del arrepentimiento. Dice, ¿por qué? Porque si tú cambias en ese momento, ahí, al instante, estás apegado a Dios de tal manera que tzoek bena'ana miyad, que lo que le clames te lo responde inmediato. ¿Entendieron o no entendieron? No. Repito otra vez. Cambias en algo. Decides, yo voy a cambiar. Voy a mejorar en X cosa. En ese mismo momento tienes una fuerza especial de pedir lo que sea y te contestan inmediato. ¿Ya entendieron o no? Sí. Está buenísimo. Es un momento espectacular para pedir. ¿Cuáles son los impedimentos para un rezo? Que un rezo no llegue por culpa de uno. Porque ya dijimos que Dios está ahí y te dice, yo no desprecio a nadie, pídeme, siempre estoy. ¿Qué podría impedir de parte de uno mismo que un rezo llegara? Una de las opciones que dice la Gemara, pensar que puedes exigirle a Dios. Como yo recé bien, me tienes que dar. Eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque rezas Como mal los chicharrones. 20 Porque años. es arrogancia. ¿Cómo vas a exigir? Está bien, rezaste bien un día, llevas 50 años rezando mal. Si hacemos cuentas, no conviene. Es muy arrogante de tu parte pensar que por una vez que rezaste bien, Dios está obligado a responderte. Entonces la arrogancia es algo que puede quitarle fuerza al rezo por parte de uno. Porque ya les expliqué, Dios siempre abre las puertas. El culpable es uno. Número 2, dice el Zohar HaKadosh, el libro más sagrado de la Kabbalah, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahorita pedimos en Selijot, ¿no? Por el mérito de él. ¿Cuándo pedimos? En los Anenu. ¿Qué decimos? Anenu. Disfruté de Bar Yochai. Dios, respóndenos por el mérito de Bar Yochai, de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué dice Rabbi Shimon Bar Yochai? Si eres un individuo que se la pasa hablando mal de otros, le quitas fuerza a tus rezos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a abordarlo desde dos enfoques distintos. Número 1, tú le pides algo a Dios. ¿Qué pasa en las alturas? Se arma un debate. ¿Cuál es el debate? ¿Merece o no? ¿Se lo damos o no se lo damos? Merece. Nos llegan los ángeles abogados de uno. ¿Cuáles son los ángeles abogados de uno? Los que uno mismo ha creado con sus buenas acciones. Y dicen, bueno, Dios, dale. Y llegan los otros ángeles y ¿qué dicen? No le des. El lashon hara, el hablar mal de la gente, pesa tanto que le calla la boca a los buenos. Y pierde uno fuerza. En una sentada, en un desayuno, en una comida. ¿Qué hace uno? ¿De qué hablas? O deportes, o política, o la zona. No, ya, el clima ya nadie habla. A menos que se inunde la ciudad como la semana pasada. Por eso dije, política, deportes, o hablar de la gente. A eso se dedica uno. Si no, no hay conversación. Inténtenlo. Vete en estos tres. Digan, vamos a hacer una comida, una cena, cero política, cero deportes y cero hablar de la gente. Pues vamos a ver cuánto hablan. Saca tu celular. Eso, van a sacar el celular. ¿Y qué van a ver? Deportes, política y la zona. No hay que hablar mal de nadie. No tenemos derecho de hablar mal de la gente. Ese es un punto. El segundo, les dije, lo vamos a abordar por 2 puntos. Tú rezas con la boca. Si tu boca está contaminada e impura, tus rezos salen contaminados e impuros. Si usas la boca para hablar mal de la gente,
esa misma boca va a llegar a pedirle a Dios cosas, pero ya está contaminada, ya no tiene el mismo poder. Estás ensuciando la herramienta más importante que tienes. Dejemos de hablar de la gente. ¿Quién de aquí es perfecto? Que se pare el valiente. Ahí está uno. Ya tienen muchos méritos, pero no sé, perfección nadie. ¿Quién es perfecto? Nadie. Entonces, ¿por qué vas a hablar mal de alguien? ¿Quién te da ese derecho? Si dejas de hablar mal de la gente, tus rezos tienen más poder. Otro tip, dicen los jajamín, nunca dejes de ayudar a un necesitado que recurre a ti de manera específica. Hay gente que X necesita, pero no recurre a ti. Si alguien recurre a ti, ayúdalo con lo que puedas, lo que sea. La Torah dice claramente, si alguien viene y pide tu ayuda, tienes que darle. ¿Cuánto? No, solo de dinero. De dinero. ¿Cuánto le tienes que dar? ¿Qué dice la Torah? El diezmo es fantástico. Pero si llega un necesitado directamente contigo, ¿cuánto le tendrías que dar? Dice la Torah, si puedes solucionarle su problema, solucionaselo. No hay una cantidad. Vamos a suponer que tú eres multimillonario y él viene con un problema y puedes solucionárselo. Solucionaselo. Alguien que no puede solucionar el problema, que es la mayor parte de la gente, ¿qué tiene que hacer? Un consejo. Lo que puedas, ayúdalo con algo. Todo aquel que se desentiende del necesitado, sus rezos pierden potencia. ¿Saben por qué? ¿Por qué los rezos perderían potencia? Porque nosotros somos los necesitados ante Dios. Hay un necesitado que vino contigo. La escena se repite cuando tú llegas ante Dios. Ahora tú eres el necesitado, Dios es el pudiente. Si tú llegaste con el necesitado, lo ayudaste, lo atendiste, entonces le puedes pedir a Dios que haga lo mismo contigo. Pero si te desentiendes, no te importa, muestras crueldad, un corazón duro. Entonces cuando tú llegues ante Dios, ¿con qué mérito llegas? ¿Con qué cara llegas? Por eso había jajamín, dice la Gemara, que daban acá y luego rezaban. ¿Dónde se quedó esa costumbre? En Baibarej. Muy bien. Hoy en día en la tefilá de la mañana hay un párrafo que se llama Baibarej David, una bendición del rey David, que se menciona todos los días. Y dice ahí, Beaosher, Beacabod, mi lefaneja. Dios, la riqueza y el honor son tuyos. Beatam Moshe Bakol, tú dominas todo. Y hay una costumbre ahí, en ese momento, dar 3 monedas. Y ya después de unos minutos, 5 o 6, depende al templo que acudas, llegas a la amidad, a la parte más importante del rezo. Ya tienes cara para pedir. ¿Por qué? Ya diste tú. Porque ya ayudaste tú. Ya diste. Como ya diste, ya puedes pedir. Otro tip. Kola kobea makom litzfilato Elohe Abraham be'ozro. Todo aquel que tiene un lugar fijo para rezar, el Dios de Abraham lo ayuda. No reces un día acá, otro allá, un día te sientas acá, un día allá. Muestra seriedad, reza siempre en el mismo lugar y vas a ver cómo el Dios de Abraham te ayuda. Otro, cuando va a minar hay un enfermo, ¿qué se acostumbra a hacer? Visitarlo. Rezar por Pedir él. por él, visitarlo, cadenas de Teilim, es fantástico. La verdad, el pueblo de Israel es genial, todos se unen, de repente abren un grupo, todo el mundo está pidiendo, todo el mundo preguntando, ¿cuál me toca? ¿Puedo? Aquí, allá. Dicen los jajamim en el Midrash, el mejor rezo del mundo es el del enfermo mismo. A veces uno cree que uno no puede solo, y entonces que le ayuden y que todos recen por él. El mejor rezo del mundo es el del enfermo mismo.
Viene otro. Aohebe Chejenab, el que ama a sus vecinos. ¿Ustedes aman a sus vecinos? Algunos sí, algunos no. Ni los conozco. Amekarebet Kerobad, el que acerca a sus familiares, porque a veces acercamos a todos, somos geniales con todos, pero con los de adentro, ahí no. Beamalve Sela Leani Beshabdo Jacob, y el que le presta dinero al pobre cuando está apretado, estos tres, ¿cuáles son? ¿De qué aman a los vecinos? El que acerca a quién? A la familia. Y el que le presta dinero al pobre cuando está apretado, dice el pasú, cuando llames, Dios te va a responder. Y hay quien pregunta, no entiendo la manera en la que está redactado el párrafo. Dice, el que le presta dinero al pobre, ¿qué dije después? Cuando está apretado. Pues el pobre siempre está apretado. Por algo es pobre, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué dice al pobre que está apretado? Obviamente está apretado, es pobre. Lo dicen los jajamín, no se refiere al pobre. ¿A quién se refiere? Al que da. Si tú cuando estás apretado, aún así le prestas dinero al necesitado, le puedes pedir a Dios lo que quieras y Dios te contesta. No habla del pobre. El pobre ya sabemos que no tiene. Es una prueba, ¿no? ¿Mandé? Es una prueba. ¿Cuál? ¿Poder darle a alguien cuando uno está apretado? Había un rab, seguramente ha leído el libro, se llama Todo por el Creador, Rabbi Jacob Yosef Herman. ¿Ha leído el libro? Muhammad Weiss, es la autora del libro. Ese libro está en inglés, español, hebreo, un libro espectacular, muy bueno. Él cuenta que tenía un negocio de pieles y le iba increíble, era rico, invitaba a su casa en Shabbat a 25, 30 personas necesitadas por semana. De repente el negocio empezó a ir en picada y empezó a perder. Dice ahí, llegó un momento donde solamente le quedaban $100 de esa época. Estamos hablando de hace 60, 70 años. ¿Qué hizo con ellos? Es lo único que le queda. ¿Qué haría una persona normal? Guárdalos, cuídalos como tu vida, dijo él. Si esto es lo único que queda del negocio, lo voy a usar bien. Y lo donó. Imagínate qué nivel. Era lo único que le quedaba. Dijo, si es lo único que me queda, lo voy a usar bien. Lo donó. No es un consejo que le daríamos a alguien. Estoy contando nada más una historia. A la historia no se le hacen preguntas. Pero es uno de los tips que dice acá. Cuando uno está apretado y piensa en la necesidad del otro, es un mérito tan grande que tú pides y Dios te da. Dice el Midrash, Arodef Shalom, aquella persona que persigue la paz, en Tefilató Joseret Rekam, su rezo nunca regresará con las manos vacías, siempre te irás con algo, pero hay que perseguir la paz, no nada más estar en paz cuando el otro hizo todo y se doblegó ante ti y se arrodilló para pedirte disculpas y lo perdonaste. No dice eso acá, ¿qué dice? Persigue la paz. Persigue la paz, aunque el otro esté en una postura difícil. Ahí es donde lo tienes que perseguir. Cuando el otro se está escapando, cuando el otro no quiere las paces contigo, persíguelo. Rodef Shalom, todo aquel que persigue la paz. Perseguir significa que el otro se está yendo porque no está interesado y no quiere. Pero tú persigues, tu rezo nunca se irá en vano. Siempre te irás con algo. Y esto es lo que todos queremos. Rezamos todos los días por nosotros, por nuestra familia, por nuestros conocidos. Tenemos esto que nos asegura todo lo que hemos hablado, que nuestros rezos adquieren una fuerza mayor. Hay que aprovechar. Estamos en el mes de la cercanía con Dios y la cercanía de Dios con nosotros.
No nada más nosotros vamos hacia Él también viene. Hay que aprovechar. La manera de aprovechar es esta. Pide, concéntrate, pero también recurre a todo lo que dicen los jajamim, los libros sagrados, la misma Torah, estrategias que te aseguran, te garantizan que tu rezo siempre va a funcionar. Puede tardar sin llegar, como dijimos, está en tránsito, pero siempre llegas, siempre obtienes, nunca te rindas, aunque no veas resultados inmediatos. Dios siempre va a estar ahí para ti. Bezrat Hashem, buenas noches, todo lo bueno.